En las profundidades de la sabana africana, una majestuosa leona se encuentra frente a un desafío formidable: cruzar un ancho y caudaloso río. El agua es profunda, pero la leona es una nadadora experimentada. Avanza con paso seguro, sin percatarse de la presencia que se cierne detrás de ella. Sigiloso, como un fantasma, un cocodrilo acecha, manteniéndose bajo el agua y asomando apenas sus ojos y la punta de su boca. La leona nada, concentrada en llegar al otro lado del río. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, el cocodrilo se lanza en un ataque feroz. Sus mandíbulas mortales agarran a la leona, hundiéndola en las profundidades del agua. Un momento de tensión se apodera del río mientras la leona y el cocodrilo luchan en un feroz combate bajo el agua. Pero la leona no es presa fácil. Con fuerza y destreza se libera de las fauces del cocodrilo y emerge triunfante. Con el corazón aún latiendo de emoción, la leona continúa su cruzada hacia el otro lado del río. Al mirar hacia atrás, se encuentra con la vista fría y vigilante de otro cocodrilo en el agua, observando la escena con una aparente indiferencia. La leona ha salido triunfante, consciente de que en la naturaleza incluso los momentos más apacibles pueden transformarse en luchas desesperadas por la supervivencia. En lo profundo de la sabana africana, un elefante majestuoso se encuentra junto a una pequeña charca. El elefante, sin temor, alza sus patas poderosas y con un estruendo ensordecedor se abalanza sobre algo. ¿Qué es? Una y otra vez el elefante embiste con su cabeza, sacudiendo la tierra y aplastando a un depredador. Es un imponente cocodrilo. Este intenta defenderse, pero está clara la desventaja ante la fuerza titánica del elefante. El gigante gris no da tregua. Una vez más se inclina con su cabeza y empuja al cocodrilo, asegurándose de que éste no pueda escapar. El elefante no se detiene. Con su trompa poderosa agarra al cocodrilo por la cola y lo levanta en el aire. Balancea al depredador sin piedad, mientras el cocodrilo lucha en vano. A pesar de sus esfuerzos, está indefenso ante el elefante furioso. Finalmente, con un movimiento letal, el elefante aplasta al cocodrilo con su colosal pata. La lucha ha terminado y la selva resuena con el eco de la victoria del elefante, recordando que todos en la naturaleza, incluso los depredadores más temibles, pueden convertirse en presa cuando se enfrenta a un gigante indomable. En el vasto escenario de la naturaleza, una madre elefante guía a su cría hacia una pequeña charca, un oasis en medio de la sabana africana. La cría, llena de energía y curiosidad, se sumerge en la charca, chapoteando y revolcándose en el agua. La madre elefante, con su majestuosidad, observa con ternura las travesuras de su retoño. La escena es pintoresca, con los rayos del sol tildándose entre las copas de los árboles, creando destellos dorados en el agua tranquila. Sin embargo, la calma se rompe de repente. La madre elefante, con su aguda intuición, detecta un movimiento inusual en el agua. Su instinto protector se activa y sin dudarlo se lanza hacia el origen de la perturbación. La cría, percibiendo la tensión de su madre, se coloca rápidamente bajo su sombra protectora. Surge un cocodrilo, camuflado hábilmente en la charca. La madre elefante, en una demostración de coraje, se enfrenta al intruso. El cocodrilo, sabio de la supervivencia, se retira en busca de aguas más tranquilas, pero la madre elefante, con su sabiduría ancestral, no baja la guardia y continúa inspeccionando la charca. Finalmente la madre, convencida de que la tranquilidad ha retornado, decide abandonar la charca con su cría, dejando atrás el oasis y continuando su viaje en la vasta y majestuosa sabana africana. En las inmediaciones de una serena charca, una leona observa con atención mientras un majestuoso león, con su melena ondeando al viento, se enfrenta a un imponente cocodrilo. El león lo levanta del suelo, dejando al descubierto el formidable cuerpo del cocodrilo. La bestia melenuda lo sujeta firmemente con sus poderosas mandíbulas y sus garras se clavan en la piel escamosa del cocodrilo. Aunque el cocodrilo lucha por liberarse, sus esfuerzos son en vano. Pero el león no está solo en esta lucha. Un grupo de jóvenes leones, con miradas de admiración, observan y aprenden de este feroz enfrentamiento. El líder de la manada, con la calma de un veterano, continúa su implacable asedio. Sus mordidas dejan claras marcas en el cocodrilo, pero este sigue resistiendo. En un instante, el león suelta a su presa y los jóvenes leones se acercan con curiosidad al cocodrilo exhausto. El reptil intenta alejarse arrastrándose penosamente. Su lento movimiento se contrasta con la agilidad de los jóvenes leones que lo siguen de cerca. El veterano león, cansado de la lucha, decide darle un respiro al cocodrilo y observa a los jóvenes como si quisieran aprender una lección. Con una última mirada al cocodrilo, como si le hubiera concedido una vida extra, el león se da la vuelta y se aleja. Los jóvenes leones, juguetones y llenos de energía, dejan al cocodrilo marchar. Este, agradecido por su inusual liberación, se aleja arrastrándose hacia la seguridad del agua. Y la vida continúa en la sabana africana, donde el aprendizaje y el respeto son tan importantes como la lucha por la supervivencia.
En los grandes ríos africanos se desata una increíble batalla entre dos poderosos animales. Un valiente búfalo se enfrenta a un peligroso cocodrilo en una lucha a muerte. Acompáñanos en este emocionante vídeo mientras presenciamos su historia de supervivencia y valentía. Divisamos una impresionante manada de búfalos que busca comida y agua en las extensas llanuras africanas. Durante su camino, el líder de la manada, un búfalo imponente, llega a un río donde acechan sigilosos cocodrilos. Sin pensarlo mucho, el búfalo se adentra en el agua para refrescarse, sin sospechar que se está metiendo en un lugar peligroso. En un momento inesperado, un hambriento cocodrilo se acecha sigilosamente detrás del valiente búfalo, decidido a conseguir su próxima comida. Percatado a tiempo, el búfalo decide huir, sabiendo que el cocodrilo lo perseguirá hasta el final. Se desata una intensa persecución mientras el búfalo lucha desesperadamente por su vida. A pesar de todos sus esfuerzos, el cocodrilo logra atraparlo con sus poderosas mandíbulas. Herido y en estado de shock, el búfalo consigue escapar y sale del agua como puede, ya que el cocodrilo le ha arrancado una de sus patas delanteras. Como puede debido a sus condiciones, el búfalo se reencuentra con su manada, que lo recibe con expectación. Después de todo lo sucedido, nos preguntamos si el búfalo ha tenido suerte en su dramática lucha por sobrevivir. En los rincones más salvajes de la sabana africana, donde los secretos de la naturaleza cobran vida, una emocionante historia guarda entre las sombras. Es un encuentro épico entre dos mundos opuestos, la resistencia de un ñu y la astucia de un cocodrilo. En las orillas de un río, una manada de ñus se adentra con cautela para saciar su sed, pero en ese momento lo inimaginable acontece. Un grito ahogado de angustia se escucha cuando un valiente ñu es arrastrado a las aguas por un temible cocodrilo que le ha agarrado de su pata trasera. La mirada imponente de los demás ñus refleja el horror y la desesperación mientras su compañero lucha por su vida. La batalla desenfrenada comienza. El ñu forcejea con desesperación, intentando librarse de las implacables mandíbulas del cocodrilo. Su fuerza sobrenatural lo lleva a sacar al temible reptil del agua, pero la criatura escamosa se aferra como una sombra persistente. Es un enfrentamiento de gigantes, donde el ñu y el cocodrilo se enzarzan en una lucha a vida o muerte. Cada movimiento, cada sacudida de sus cuerpos poderosos hace temblar la tierra. El ñu cambia de dirección, buscando una oportunidad para escapar, pero el cocodrilo no está dispuesto a soltar su presa. Mientras tanto, las cebras y el resto de la manada observan con el corazón encogido, sintiendo el peligro acechando a su alrededor. La escena se vuelve inquietante y el tiempo parece detenerse en ese cruel instante de supervivencia en el que el destino cuelga de un hilo. Cuando el aliento del ñu comienza a agotarse, dos figuras imponentes emergen del agua. Dos hipopótamos que han sido testigos silenciosos hasta ese momento deciden intervenir. Su determinación los convierte en inesperados héroes dispuestos a desafiar al cocodrilo en su propio territorio. Y uno de los hipopótamos se abalanza sobre el cocodrilo, liberando al ñu de su implacable abrazo mortal. La manada de los ñus exhala un suspiro colectivo, mientras el valiente ñu cojeando se retira. El cocodrilo vencido se sumerge en las profundidades del río, y la calma regresa a la sabana. Aunque la historia épica de cómo dos hipopótamos desafiaron la naturaleza para proteger a un compañero quedará grabada en el corazón de la vida salvaje. En las vastas y eternas tierras africanas se escenifica anualmente un evento de proporciones épicas, la grandiosa migración de los ñus. Este impresionante y majestuoso peregrinaje, guiado por el instinto de supervivencia y enarbolado por la inclemente fuerza de la naturaleza, es un espectáculo de tal magnitud que deja sin aliento a todo aquel que tenga la fortuna de verlo. El gran río, testigo mudo de la historia y guardián de secretos ancestrales, se convierte en el escenario principal de esta asombrosa travesía. Una migración masiva de ñus, en su incansable búsqueda por nuevos pastos y oportunidades, se aglomeran a sus orillas, dispuestos a desafiar las aguas turbulentas y cruzar hacia un futuro incierto. La vasta manada, una sinfonía en movimiento, se congrega con un propósito común: superar este desafío acuático y continuar su viaje. Centenares, quizás miles de ñus se agrupan en la ribera. La tensión en el aire es palpable y en un momento de valentía colectiva se adentran sin vacilar en las aguas que fluyen vigorosamente. Sus patas se agitan, sus músculos se tensan y su mirada refleja un coraje indomable. Algunos ñus son arrastrados por la corriente, luchando por mantenerse a flote, pero el espíritu de la manada es más fuerte. Rápidamente forman filas, un orden que parece emerger de la propia armonía de la naturaleza. Una tras otra, las criaturas cruzan, cada uno enfrentándose al torrente con determinación y coraje. La fortaleza de la manada se muestra con la ayuda mutua, en cómo se protegen y cómo se guían unos a otros en este desafío acuático. Las leyes de la naturaleza son implacables. Algunos ñus son atrapados por la fuerza de la corriente, pero la mayoría logra alcanzar la otra orilla empapados y exhaustos, pero victoriosos.
y allí, en la otra orilla, encontrará nuevos pastizales verdes y fértiles, recompensa de su valentía y resistencia. Esta es una historia de supervivencia. Los ñus, con su admirable migración, nos recuerdan que incluso en medio de la incertidumbre y los desafíos, la colaboración y la fortaleza pueden llevarnos a superar cualquier obstáculo y descubrir nuevos horizontes. En las vastas llanuras africanas, una manada de cebras se reúne en la orilla de un río. El cruce es inminente y la tensión flota en el aire. De entre las cebras, una de ellas destaca por su valentía. Con pasos decididos se adentra en el agua. Las otras cebras observan con admiración y poco a poco comienzan a seguir el ejemplo de la valiente líder. El río parece tranquilo, aunque en la orilla un cocodrilo observa la escena con ojos calculadores. Cuando la manada comienza a adentrarse en el río siguiendo a su valiente compañera, un giro inesperado cambia el destino. La primera cebra, intrépida pionera, salta con vigor, solo para ser hundida en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento, varios cocodrilos emergen de las aguas y atacan ferozmente. Las demás cebras, llenas de miedo y consternación, retroceden rápidamente hacia la orilla, impotentes ante la terrible escena que se desarrolla en el agua. La valiente cebra lucha con todas sus fuerzas, intenta zafarse de las mandíbulas letales de los cocodrilos, pero es en vano. Uno de los cocodrilos la sujeta por el hocico, dejando a la manada atónita y llena de impotencia. Finalmente, la tragedia se consuma. La vida de la valiente cebra llega a su fin y su sacrificio se convierte en un recordatorio sombrío de los peligros ocultos que acechan en el mundo natural. En la vastedad de la sabana africana, un escenario impresionante se despliega ante nosotros. Una manada de cebras, adornadas con sus rayas distintivas, se preparan para cruzar un río imponente. Es una escena de belleza natural, pero también un desafío peligroso. El líder de la manada, una cebra imponente con años de experiencia, examina con detenimiento el río, como si estuviera leyendo las aguas, para decidir una ruta segura, aunque sabe que nunca hay garantías en la naturaleza salvaje. El agua fluye vigorosamente. Su corriente, aparentemente tranquila, esconde la realidad de su naturaleza indómita. Con un orden admirable inician su travesía, una fila interminable de líneas onduladas que se aventuran en el caudal. Pero no están solas. Los cocodrilos, maestros del sigilo, detectan la oportunidad. Emergen sigilosamente, acechando bajo la superficie. Algunos audaces cocodrilos interrumpen la fila de las cebras, intentando sembrar el miedo y la confusión. El peligro acecha a esta interminable fila de cebras. Un valiente cocodrilo se coloca estratégicamente en el camino de ellas, con sus fauces abiertas como advertencia. Pero la determinación de las cebras no flaquea. Aunque estas criaturas reptiles tratan de entorpecer su camino, las cebras siguen adelante, atravesando las rocas y sorteando los obstáculos. Los cocodrilos, con sus cabezas asomando en la superficie, se mantienen atentos y hambrientos. Los minutos se convierten en horas, pero las cebras, con paso decidido, continúan avanzando sin parar. Un cocodrilo audaz se acerca, intentando bloquear la fila, pero retrocede ante la resistencia feroz de las cebras. En medio de esta tensa danza, una cebra se aparta de la fila principal, arriesgándolo todo, y la tragedia golpea cuando es perseguida río abajo por los depredadores. Las otras cebras observan impotentes, pero no pueden detenerse. Siguen avanzando, presionadas por la necesidad y la lucha por la supervivencia. Los cocodrilos han conseguido su preciada comida, una valiente cebra que quizás se arriesgó para ayudar a sus hermanas. En la silenciosa serenidad de la orilla de un río, un guepardo avanza con la gracia característica de su especie. Con pasos sigilosos se acerca al agua y con su lengua roza la superficie para calmar su sed. La tranquilidad se palpa en el ambiente. Sin embargo, la aparente calma se quiebra de una manera bestial. De las sombras acuáticas emerge un coloso de escamas. Un impresionante cocodrilo se lanza con destreza para dar caza al guepardo, que con un salto acrobático no consigue deshacerse del atacante. En un instante, la majestuosidad del guepardo es eclipsada por las fauces mortales del reptil. El cocodrilo, como una fuerza ancestral, atrapa al felino con sus mandíbulas poderosas y en un cruel giro lo arrastra hacia las profundidades del río. El agua se agita con la lucha frenética y el guepardo, que antes disfrutaba de un momento de paz, ahora se ve envuelto en una batalla desigual. Las corrientes se teñirán de rojo en esta danza brutal entre depredador y presa, donde el cocodrilo, dueño de su reino acuático, se lleva consigo al intruso felino en un destino implacable.